¿Cómo están todos? A ver, esa es una pregunta que es muy común y no solamente para el que empieza, sino para el que está en el trayecto ya un camino recorrido. Lo que yo les voy a explicar el día de hoy es como una táctica o como una metodología que yo utilizo. Esa metodología es adaptada a mi personalidad, es adaptada a mi forma de ser. Entonces, el objetivo del día de hoy es que ustedes tomen nota de punticos que pueden funcionar para ustedes y lo más importante de cómo hablarle a un cliente, a un futuro cliente, es que le hables tú. No que le hables el libro que has leído, no que le hables el entrenamiento que recibiste, sino que le hables tú. Porque esa persona a la que tú le estás hablando tiene que sentirse que a ti te importa el bienestar de esa persona. Si esa persona, y eso se siente, si esa persona entiende que tú lo estás viendo como un signo de dólar, mi gente, no importa si sabes mucho o si sabes poco, vas a ser rápidamente bloqueado. O sea, vas a seguir hablando y la persona no te va a escuchar. Entonces, eh, yo les voy a dar unos conocimientos un poquito, pero principalmente háblenle a la persona de ti, pues, o sea, tú, y preocúpate por la persona de verdad, verdad. Bueno, dejando pues ya la parte filosófica y dejando ya esa parte emocional que es tan importante. Cuando una persona me dice, Giovanni, mira, es que, no sé, estoy como interesado en comprar, pero no sé si es bueno, si es malo, si el momento es ya o es mañana o en fin. Yo siempre pregunto, ¿por qué quieres comprar? ¿Por qué? O sea, y el por qué quieres comprar, o sea, ustedes dirán, wow, qué pregunta tan sencilla, qué pregunta como tan, no sé, tan sencilla. Es que, ¿sí ven? Tengo que cuidar las palabras que digo, como está quedando grabado, entonces tengo que cuidar las palabras que digo. Pero esa pregunta es muy importante porque le empiezas a mandar la señal al posible comprador de que tú eres una persona integral y de que le estás poniendo atención o que te importa lo que las razones por las cuales esté comprando. No, quiero comprar simplemente porque es una inversión, quiero comprar porque ya no quiero pagar más renta, quiero comprar porque los intereses están bajitos, quiero comprar porque las casas están bajitas, el precio está bajito o las tasas están altas, o quiero cambiar de casa. Realmente la respuesta a la pregunta pasa a un segundo plano. Lo importante es yo empezar a crear esa relación humana entre esa persona y yo, para cuando yo empiece a desbordar mi conocimiento en esa persona esté atenta a mis conocimientos y yo empiece a diferenciarme de la competencia. Porque si esa persona entiende que yo lo estoy viendo como un signo de número, un signo de dólar, cuando yo empiece a darle conocimientos, no me va a escuchar. Y como no me va a escuchar, yo no me voy a diferenciar de la competencia. Sí me están captando la idea. No Entonces, monetizar al cliente. exacto, es no monetizar al cliente. Entonces, no es tanto lo que ustedes sepan o no sepan a la hora de hablar con un cliente, sino que es lograr que ese cliente escuche lo poquito o mucho que ustedes tienen para decir. Hay una gran diferencia en la interlocución entre tu cliente y tú. Entonces, primera pregunta es ¿por qué? Segunda pregunta, ¿cuándo tú quieres estar en tu casa? Tú la puedes preguntar cuándo tú quieres comprar, cuándo te gustaría comprar o para cuándo
No, agréguenle, yo no sé cómo quieran formular la pregunta, pero pregúntenle, o sea, agréguenle esa frasecita de cuándo quieres estar en tu casa o cuándo tú quieres tener tu propiedad. Pues, o sea, obviamente, si es una inversión, pues yo no le voy a decir tu casa, pues le voy a decir tu propiedad. Pero el cuándo es crucial y es porque eso te va a dar a ti una idea de si ese es un cliente al que hay que salir de todo lo demás y enfocarme en esta persona, o si ese es un cliente para trabajar poco a poco, o ese es un cliente para trabajar, no sé, dentro de unos meses. Y el por qué y por qué esa pregunta tan sencilla también me permite descubrir eso. Es porque normalmente la respuesta viene acompañada de cosas como que, no, Giovanni, pues, o sea, yo quisiera comprar ya, pero la verdad es que no tengo los 2 años de taxes. O Giovanni, yo quisiera comprar ya, pero no tengo el ahorro, no tengo todavía los ahorros necesarios. O Giovanni, yo quiero comprar ya, pero no sé qué me falta. Entonces, la respuesta de esa pregunta normalmente me empieza a dar a mí los puntos sobre los cuales yo le voy a hablar al cliente, en vez de yo hablar como un loro. ¿Sí me entienden? O sea, si el cliente me dice, Giovanni, ¿qué necesito? Ah, no, tú necesitas 2 años, necesitas los taxes, necesitas $30,000, necesitas... No, o sea, hoy por hoy los clientes ya saben bastantes cositas. Entonces son las preguntas que obligan a unas respuestas de parte del cliente las que me ayudan a mí a enfocar correctamente la información que yo tengo que dar. ¿Ok? Entonces, primera pregunta, ¿cuál era la primera pregunta? ¿Por qué quieres comprar? ¿Por qué quieres comprar? Y segunda pregunta, ¿Cuándo quieres estar en tu casita? miren que ahí yo no he hablado de intereses, yo no he hablado de precios, de propiedades. El cliente no sabe si yo tengo un día en el mercado como realtor o si tengo 50 años como realtor, porque aquí lo que yo estoy haciendo es permitiendo que el cliente, ojo con esto, y eso es, no lo tomen a la ligera, estoy permitiendo que el cliente escuche el sonido más agradable para el cliente. El sonido más agradable para el cliente o para cualquier ser humano es su propia voz. No existe un sonido más agradable que el de tu propia voz. Entonces, cuando yo le hago preguntas a mi cliente, preguntas abiertas, y le permito que hable y que se abra a mí, ese cliente empieza a tener confianza conmigo. Ese cliente empieza a sentirse cómodo conmigo. Y yo todavía no le he dicho absolutamente nada del mercado. Yo todavía no he metido las patas ufanándome de un conocimiento que probablemente él ya tenga o diciendo cosas que a él no le interesen, a él o a ella. Entonces, estas dos preguntas son muy importantes. No tiene nada que ver con conocimiento, no tiene nada que ver con que ustedes tengan un día o 100 años en el negocio. Una vez ya esa conversación ha comenzado, una vez esa conversación ya se empieza a desarrollar, entonces ya uno sí puede entrar a hablar de cosas que se necesitan, ¿cierto? Pero esas cosas que se necesitan van a estar dependiendo de las preguntas o de las respuestas que el cliente me dio. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me entienden lo que les Sí, estoy diciendo? sí. Listo. Entonces, ahí corto, ahí cierro esa parte psicológica de mi interlocución con el cliente. ¿Ok? Ahora ya vamos a entrar a la parte, ahora ya vamos a entrar a la parte, Más técnica. sí, más técnica de mi interlocución con el cliente. Tenemos todos que tener claridad que para que una persona pueda comprar en los Estados Unidos, voy a hablar de las dos formas, pero en los Estados Unidos, esa persona tiene que tener 2 años de taxes.
Cuando yo digo 2 años de taxes es junto con 2 años de historial laboral. No es de que si alguien empezó a trabajar el 11 de noviembre y trabajó un mes, entonces hizo taxes en el 2019 porque trabajó un mes y entonces ya trabajó todo el 2020 y ahorita estamos en marzo del 2021, ya tiene 2 años de taxes, pero no tiene 2 años de trabajo. ¿Sí me hago entender? O sea, hay que tener los 2 años de taxes, pero hay que tener los 2 años de historial laboral. La persona tiene que tener ahorros. ¿Cuántos ahorros tiene que tener? Pues los ahorros van a depender de cuánto dinero está colocando de down payment. Si la persona está haciendo un préstamo FHA y está colocando el down payment mínimo, que es del 3.5, pues la persona tiene que tener ese 3.5 más los gastos de cierre. Y ayer hablábamos de eso, de los gastos de cierre. Elvis, ¿cuántos son los gastos de cierre promedio de una transacción? ¿Te acuerdas? Sí, de un 3 de un 4 a un 5%. Correcto. El precio de la propiedad. Perfecto. Los gastos de cierre oscilan entre un 4, 4,5, 5% de gastos de cierre, más el down payment. Si estoy haciendo o si el préstamo del que estamos hablando es un convencional, pues entonces es el 5% normalmente más los gastos de cierre. Esa es la parte técnica, ¿ok? Eso es donde ya ustedes empiezan a mostrar lo que ustedes saben. Y evidentemente es el crédito, ¿ok? Del crédito se necesita un crédito para un FHA 620 para arriba. Si es un convencional, tratar de estar en 680 para arriba. Entonces, esas son las 3 cosas básicas. El ingreso y el trabajo, los ahorros y el crédito. Entonces, si yo ya tengo esos 4 punticos claros y yo ya empecé una conversación con mi cliente me va a poner atención a los puntos que yo le estoy diciendo, ¿sí? Miren que lo que les estoy explicando, probablemente ustedes ya lo saben. No importa si llevan un día en el negocio o si ya han hecho negocios, es muy sencillo. Realmente hablarle a un cliente es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es dejar el miedo de hablarle al cliente, porque ese miedo se puede empezar a dejar haciéndole preguntas al cliente y no yo tirándome al agua con conocimiento, hablando hasta por los oídos de lo poquito o mucho que yo sé. ¿Ok? Bueno, entonces, otra cosa que es técnica es el tema de las residencias, permiso de trabajo o ciudadanía. Todas las personas que vayan a hacer un préstamo FHA o un préstamo convencional tienen que tener residencia, tienen que tener ciudadanía o tienen que tener un permiso de trabajo. ¿Ok? Los que tienen permiso de trabajo tienen una arandelita adicional y es de que ese permiso de trabajo tiene que haber ya uno vencido y estar en el mínimo el segundo permiso de trabajo vigente. ¿Ok? Si apenas están en el primer permiso de trabajo, no califican para un FHA ni para un convencional. ¿Ok? Eso pasa mucho porque estamos en un mercado de mucho inmigrante y eso es una pregunta que sale mucho a relucir. Es fácil de aprender, es fácil de manejar y cuando ustedes son capaces de responder lo sencillo, cuando ustedes son capaces de responderle esas preguntas sencillas a su cliente empieza a confiar en ustedes. Entonces, parte de cómo hablarle a mi cliente es esto, es aprenderte estos pequeños detalles que te permiten responderle las preguntas sencillas a tu cliente para que tu cliente empiece a confiar en ti. De manera que cuando llegue una pregunta más complicada y tú tengas que decirle, déjame yo te averiguo,
no pasa nada. Claro. ¿Ok? Entonces, manejen el lenguaje sencillo primero. Antes, o sea, aprendan a caminar antes de correr. Ok. Vamos a hablar del tema de convencional y de los tabús que hay con el tema de convencional. ¿Ok? El préstamo de convencional no implica que tiene que ser del 20% cada vez que vas a hacer un préstamo de convencional. Ayer lo hablábamos en el entrenamiento que los préstamos de convencional, si la persona tiene más de 700 de credit score, puede inclusive comprar con el 3% de cuota inicial. ¿Ok? Normalmente es el 5%, pero hasta con el 3% de cuota inicial se puede comprar con un convencional. La diferencia, y eso es importante que lo manejen para cuando estén hablando con su cliente, puedan explicarle a su cliente esto, es de que la capacidad de endeudamiento que el préstamo convencional me permite es inferior a la capacidad de endeudamiento que el préstamo FHA me permite. ¿Ok? Juniel, ¿cuál es la capacidad de endeudamiento de un FHA? De un 58%, 57%, ¿no? 50, hasta un 56%. Hasta un 56%. ¿Y cuál es la capacidad de endeudamiento de un convencional? De un 46%, ¿no? 43%. No, de un FHA. El FHA es el 56%, Y el un convencional hasta el 43%. Al 43%. En el convencional hay ciertas situaciones donde se puede subir un poquito más. ¿Ok? Al 47. De cada escenario. Exacto, ya depende del escenario, pero estándar 43 para el convencional, 56 para el FHA. Entonces, ojo con esto, que es la pregunta tal vez, o el comentario más suelto y más errado y más mal interpretado que existe allá afuera. Ah, es que yo soy primer comprador. Entonces, yo quiero el programa de SFHA porque es que ese programa me ayuda para gastos de cierre. No. El FHA no es un programa de que le va a ayudar a nadie con gastos de cierre. El FHA es un programa donde la capacidad de endeudamiento es hasta del 56%, por ende permite que un cliente pueda comprar una propiedad de mayor valor o pueda calificar con bajos ingresos, porque significa que de cada $100 que tú te ganes, puedes tener deudas hasta por $56. Entonces, te puedes endeudar un poquito más. ¿Y por qué se puede hacer eso? Porque el FHA es un programa que está asegurado por el gobierno federal y que le cubre a los bancos hasta el 25% de esa deuda. Por eso los bancos permiten que la capacidad de endeudamiento sea mayor. Pero no es de que el FHA ayuda con gastos de cierre, no es de que el FHA es un programa mágico, no, igual hay que calificar. Pero ustedes apréndanse esto que les estoy diciendo para que, vuelva y juega, puedan responder y aclarar las preguntas fáciles a sus clientes antes de entrar a hablar de si el momento para comprar es mejor ya o mañana, y antes de entrar a hablar de intereses, antes de entrar a hablar de un montón de cosas más sofisticadas, primero abonemos el terreno para una conversación más sofisticada. Entonces ya está claro, convencional 43%, FHA 56%, ya está claro que el FHA no es un programa que paga gastos de cierre, sino que le permite a una persona poder calificar más fácilmente. Ahora, es cierto que hay programas por condado y a nivel estatal que ayudan a cubrir gastos de cierre, pero no tienen nada que ver con un FHA
un préstamo FHA o un préstamo convencional. Son programas de subsidios o de ayudas o grants que se llaman, que tiene el condado de Miami-Dade, el condado de Ocala, el condado de Orange County o de Osceola, o el condado de Broward, el Lee County. En fin, cada condado tiene unos programas y el loan officer con el que su cliente quiera trabajar puede estar en la posibilidad de explicarle eso, porque eso cambia, mi gente, eso es una locura en términos de información. Yo soy loan officer y es muy complicado el manejar esa información porque te cambia de un día para otro. Los fondos están disponibles, hay veces no están disponibles. Las regulaciones para que calificar para esos programas varían de condado a condado, de familia. O sea, eso es un tema bien enredado. Ustedes no asuman esa responsabilidad. O sea, nosotros como realtors no tenemos por qué asumir la responsabilidad de sabernos todos esos programas. No se sientan mal. Es que no nos compete a nosotros manejar esos programas. Eso es una pregunta, don Pepito, eso es una pregunta muy buena para que se la hagas a tu loan officer, que ellos son los que manejan esa parte. Ahora, yo sé que hay que calificar para esos programas. No es un regalo. No es un regalo ni es una obligación el que nos tienen que dar ese programa porque yo soy primer comprador. No, o sea, no nos hagamos pajaritos en el aire. No pensemos que ¿cómo se llamaba ese señor? Que él pensaba que todo tenía que llegarle a él a las manos. No es así. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí estoy tocando temas en general, básicos, antes de entrar al tema de los intereses, antes de entrar a todo ese tema de inversión o cosas así. Entonces, ya saben que el FHA no es un programa de ayuda del gobierno, sino que simplemente mayor capacidad de endeudamiento. Hay programas de ayuda para gastos de cierre, y de que el convencional se puede inclusive comprar con un 3% de down payment. No confundamos el tema de convencional al tema de inversión. Cuando alguien está comprando una propiedad de inversión, tiene que comprar en muchos casos con el 20% de down payment porque es una propiedad de inversión o second home. Pero en ambos casos, en Hamilton Home Loans tenemos programas hasta el 15% de down payment para comprar con convencional una propiedad de inversión o una propiedad de second home. ¿Ok? Aquí ya empieza uno a un poquito más sofisticado, o sea, un poquito de más conocimiento, un poquito de mayor claridad en la forma en que le hablas a tu cliente, pero mira que ya abonamos un poquito el terreno y ya el cliente está un poquito más ubicado en la información que está recibiendo. ¿Ok? Bueno, la otra pregunta que no falla es ¿cuánto dinero tengo que ganar para calificar para una propiedad? Esa pregunta ¿Tú estás leyendo las preguntas del chat o son? Estoy leyendo. Lo que pasa es que yo tengo un listado, aquí tengo un listado de preguntas, no sé si lo están viendo, que yo había escrito de puntos para cubrir con ustedes, y como estoy leyendo las preguntas que ustedes están haciendo, pues de una vez las estoy respondiendo. Bueno, listo. ¿Cuánto tengo que ganar? Ok, mi gente, esto es una respuesta sencilla, pero al mismo tiempo es una respuesta sofisticada y compleja que no todo el mundo la sabe dar. Los que son realtors, pues porque uno como realtor no necesariamente tiene que manejar esos términos. Cuando un futuro comprador me hace esa pregunta, yo inmediatamente respondo, es que no es solamente, textualmente, ¿ok? Textualmente respondo, es que no es solamente lo que usted se gane, señor Pepito, es lo que usted se gane menos las deudas bancarias
que usted tenga en su crédito. Por favor, apréndanse la frase que acabo de decir. Las deudas bancarias que ustedes tengan en su crédito. Porque la renta no cuenta, ¿ok? Si están pagando, si le dan plata a un familiar en su país de origen, eso no cuenta como una deuda mensual. O sea, nada de eso. Es lo que ustedes, lo que la persona deba, las deudas bancarias que tenga en su crédito y o si están divorciados, el child alimony o el child support, el alimony y el child support. Eso O sea, sí es eso una, sí cuenta. eso Sí sí es una cuenta. deuda. Eso sí es una deuda mensual, que mejor dicho, no hay cómo quitársela de encima. ¿Ok? Entonces, la pregunta no pasa, es que yo me gano 100,000, o me gano $1,000,000, o me gano 40,000. Ese no es el punto. El punto es que si tú te ganas 100,000, pero tienes deudas mensuales que te suman al año 80,000, pues entonces no, o sea, no tienes nada de ingresos básicamente. Y si te ganas 40,000 y tienes deudas bancarias que suman al año 4 o 5,000, entonces ganas muy buena plata. ¿Sí? Entonces, no se dejen ustedes involucrar en que ustedes sean los responsables de calificar o no calificar al cliente. El que es responsable de calificarse o no calificarse es el mismo cliente en base a su perfil financiero. Entonces, ustedes como realtors, miren que no les estoy tratando de mantener, como dice Gilnar, la conversación con términos lo más fáciles posibles, porque no permitan no permitan que ustedes sean como los malos del paseo al no poder calificar a su cliente para la casa de sus sueños. Al contrario, ustedes le explican esto un poquito a su cliente y le sugieren siempre a todo momento que hable con su loan officer, el que ustedes le quieran sugerir, o si el cliente ya tiene un loan officer, que el cliente se haga precalificar con el loan officer. Normalmente la relación comprador, la relación comprador-loan officer es una relación bastante estresante versus la relación comprador-realtor. La relación comprador-realtor es una relación más amena, es una relación más amigable. También tiene su estrés, pero es mucho menos estresante que la relación loan officer comprador, porque el loan officer tiene que decirle no califica, o tiene que decirle que el interés es del 5 cuando el cliente creía que iba a sacar un interés del 1%, o el loan officer tiene que decirle que no le alcanza la plata, o tiene que darle muchas malas noticias en ese sentido, donde el realtor maneja es la emoción de la casa bonita, de la casa nueva, de la ubicación estupenda, del patio grande. Les hago esta diferenciación porque nosotros como realtors debemos de manejar el tema, pero no debemos de convertirnos en loan officers. No asuman ustedes la responsabilidad de convertirse en loan officers. No abran la posibilidad a dañar la relación entre ustedes y su cliente. Mantengan ustedes ese lado bonito y dejen la parte un poquito más oscura, más complicada a la relación entre el loan officer y el cliente. Bueno, entonces me devuelvo un poquito. Estamos hablando entonces de que no es solamente lo que la persona gane, sino las deudas bancarias mensuales que pueda tener. ¿Ok? Y lo del child support y el alimony que pueda tener la persona. Entonces, uno le dice, habla con tu loan officer para ver para cuánto calificas. No le digas tú, ese con 40,000 es muy poquito, o no le digas tú que con 40,000 es suficiente. Porque hay otro factor que tiene mucho que ver con cuánto dinero la persona necesita poder ganar, y es qué tipo de propiedad la persona quiere comprar.
Si alguien se quiere comprar una casa de 400, 500 mil dólares, pues el sentido común me dice que ganándome 40 mil o 50 mil dólares no me va a alcanzar. El sentido común, no el loan officer en mí, el sentido común me dice que no me va a alcanzar, ¿cierto? Entonces, cuando yo estoy haciendo el papel, porque yo también manejo clientes que yo no soy el loan officer. O sea, yo manejo clientes compradores que tienen su propio loan officer. Cuando ese es el caso, yo no involucro mis pocos conocimientos de loan officer y para, mejor dicho, deslumbrar o contradecir lo que el loan officer de esa persona le está diciendo. Al contrario, yo prefiero cuidar mi relación de realtor porque es más suavecita, ¿sí? Entonces, cuando la persona me dice, no, es que yo me gano 50 mil y yo me tengo que comprar una casa de 400 mil, y yo, mira, no sé si te alcance o no, habla con el loan officer. No necesariamente me siento yo a tirarle números rápidamente y para yo decir que soy el teso, que yo sé mucho. No. Ustedes tienen que vislumbrar a su cliente es cuando estemos en la parte de real estate, no necesariamente en la parte del financiamiento. Tírenle siempre el financiamiento a su loan officer o al loan officer de la persona. Bueno. Voy a parar un segundo de pronto para abrir micrófonos o preguntas porque no quiero que se convierta eso en un monólogo. No, pero están haciendo las preguntas por el chat. Dale para que nos rinda, porque son las 11:30. Pero a veces, no, Lisette, las preguntas no son tontas, en absoluto, al contrario, de eso se trata. Dejen de ser agentes secretos 007, salgan del closet, literalmente, de verdad, salgan del closet como realtors y pregunten a mí, a Lina María, a sus compañeros y salgan afuera. Entonces, Lisette, no hay preguntas tontas. Okay. Bueno, entonces, miren que el tema de cómo hablarle o qué información yo darle a mi cliente va a depender mucho de esas primeras dos preguntas que yo hice. O sea, el cliente me preguntó, Giovanni, yo quiero comprar, ¿qué tengo que hacer? Y yo le devolví la pregunta al cliente haciéndole otra pregunta. Yo no reaccioné a la pregunta del cliente. Hay una frase que quiero que se aprendan y es el que tiene el control de la conversación tiene el control de la situación. El que tiene el control de la conversación tiene el control de la situación. Si ustedes son los que se dejan manipular de su cliente, reaccionando a las preguntas sin ustedes primero pensar y devolver preguntas para aclarar las dudas, que eso es lo que estamos haciendo hoy. O sea, el ejercicio de ustedes preguntarme a mí aquí se va a ver reflejado, la capacidad de ustedes poder preguntar se va a ver reflejado cuando estén hablando con su cliente, porque a su cliente también tienen que preguntarle. Esas preguntas son importantes para que ustedes aclaren lo que el cliente quiere preguntar. No asuman. Elvis tiene una pregunta, que si las deudas de taxes se cuenta como una deuda bancaria y si un comprador está en proceso de residencia pero no le ha llegado a la Green Card, ¿es elegible para financiamiento? Una deuda con los taxes es una deuda mensual por la cual eres responsable. Sean 50 dólares al mes, sean 100 dólares al mes, o sea, todos aquellos que hayan llegado a un acuerdo de pago para pagar los taxes de años anteriores al IRS, eso es una deuda mensual que hay que contabilizar en tus deudas mensuales. ¿Ok? Datico con el tema de las deudas mensuales. Todas aquellas personas que tengan un carro y a ese carro le falten 11 pagos o menos, nosotros no tenemos que contarla como una deuda mensual ya. Si el carro es comprado, si el carro es un lease, si se cuenta hasta el último mes, se cuentan todos los meses. Pero si el carro es una compra y faltan menos de 11 meses, ya no hay que contabilizarlo como una deuda. ¿Ok? Y los que tengan, otra pregunta muy famosa,
el tema de los préstamos estudiantiles. Elvis y Marlene, ya voy a terminar de contestarles las preguntas. El tema de los préstamos estudiantiles. El préstamo estudiantil se tiene que contar. Los préstamos hipotecarios son préstamos auspiciados o asegurados por el gobierno federal. El préstamo estudiantil es un dinero federal. Entonces, si se le debe algo al gobierno federal, hay que contabilizarlo. Y ya sea que tú tengas un plan de pago ya establecido y lo estés haciendo, o ya sea que tengas el pago del préstamo estudiantil en deferment, lo tengas diferido, hay que contabilizar el 1% de la deuda como pago mensual. El 1% de la deuda como pago mensual. Entonces, si yo debo $10,000, si mi deuda total en el préstamo estudiantil es de $10,000, el 1% de 10,000 son $100. Entonces yo contabilizo $100 como deuda mensual. ¿Ok? Sí o sí, no tiene escapatoria a ese punto. Elvis pregunta si un comprador está en proceso de residencia pero no le ha llegado la Green Card, ¿es elegible para un financiamiento? Sí, siempre y cuando ya haya tenido un permiso de trabajo vencido y su permiso de trabajo actual tenga mínimo 6 meses de vigencia después del día del cierre. Entonces, puede estar en proceso de Green Card, pero los permisos de trabajo tiene que haber tenido ya uno vencido, estar en su otro permiso y que le queden mínimo 6 meses de vigencia al día del cierre. Si le quedan menos de 6 meses de vigencia al día del cierre, difícilmente se va a poder, aunque he visto excepciones. Y la otra pregunta que hace Marlene, Giovanni, para los trabajadores que los cambiaron de generar ingresos por W2 a 1099 en el 2020 y siguen trabajando en la misma industria, necesitarían igual 2 años de reportar. Sí, Marlene, excelente pregunta. Les aclaro un concepto, mi gente, que es demasiado constante, es una constante, demasiado común en nuestro mercado. Y es de que la gente pasa de ser W2 o de ganar dinero como W2 a ganar dinero como 1099. O al revés, pasa de 1099 a ganar dinero como W2, como empleado. Hago la salvedad, 1099 es todo aquel que tiene o no tiene empresa, porque aún que tú tengas empresa y te pagues un salario, eres considerado 1099, a menos que ya tengas 2 años de pagos de W2. No los quiero enredar, pero quiero como aclarar ese punto ahí. Entonces, ¿qué sucede? Si tú llevas 10 años trabajando como W2, como empleado, y el mes pasado te dejaste de ser W2 y pasaste a ser 1099, lo siento mucho, pero hay que esperar 2 años de declaración de taxes como 1099 para poder comprar, para poder calificar para el préstamo. No importa si tenías 10 años como W2, no importa si tenías 20 años como W2. Si pasas de W2 a 1099, así sea con la misma empresa, literalmente con la misma empresa, y te cambió el contrato de W2 a 1099, no se puede hacer nada. Sin embargo, si eres 1099 y pasas a ser W2, normalmente con 2 o 3 meses de colillas de pago, preferiblemente 3, pero bueno, por lo menos con 2 o 3 meses, ya se te puede calificar con el ingreso del W2. ¿Ok? Es así de sencillo, es así de blanco y negro, no tiene arandelas, no tiene ninguna magia, no tiene ninguna excepción, es lo que es y punto.
para que le digan esto mismo a su cliente cuando su cliente empieza a contar la historia de que es que Giovanni, pero es que mira, que es que yo, que es que tú. No, si pasaste de W2 a 10, Juniel se ríe porque nos ha tocado lidiar con unos casos que, mejor dicho, Chicho Café Don Chicho. Si eres W2 y pasaste a 1099, 2 años de taxes. Si eres 1099 y pasaste a W2, contemos 2 o 3 meses de colillas de pago y hagamos el proceso de la precalificación. Ahora, si tú el año pasado eras 1099 y este año eres W2, pero el año pasado declaraste ingresos por $5,000 y este año en el W2 estás declarando ingresos de $100,000, pues ahí hay un problema de que hay que justificar por qué ese cambio tan grande de ingresos de un año a otro. O sea, ahí hay cositas que hay que mirar, pero en términos generales, lo que ustedes tienen que manejar como realtors es lo del cambio de los 2 años. ¿Ok? Elvis pregunta, ¿el 1% aplica también cuando no tienes plan de pago del IRS? No. Él está hablando de préstamo. Exacto, yo estaba hablando de préstamos estudiantiles. Lo del 1% es para el tema de los préstamos, las personas que tienen préstamos estudiantiles. El que no tenga plan de pago con el IRS, no le podemos hacer el préstamo. No es que sea el 1% o el 5 o el 10, es que no se puede. La persona que le deba dinero al IRS tiene que estar ya en un plan de pago, tiene que haber tenido el plan de pago aprobado y tiene que haber hecho ya su primer pago del plan de pago. No es chasquear los dedos y ya. Hay un proceso que va con eso. Esas cositas se las estoy diciendo para que de pronto enriquezcan su vocabulario, enriquezcan su conocimiento, pero vuelve y juega. No jueguen ustedes al rol de loan officer. Ese rol se lo dejan al loan officer. ¿Ok? Pero bueno, la idea es que enriquezcan su conocimiento al respecto. Bueno, mire, ya llevamos hablando con el cliente 2 horas. ¿Qué horas son? Las 11:38. Ok, vamos a otros 10 minuticos de temitas. Entonces ya evolucionó la conversación y de pronto ya la conversación llegó al tema de los intereses y al tema de si el momento correcto es comprar ya sabiendo que las propiedades están tan caras versus esperar a que las propiedades bajen de precio. Casi todos ustedes tienen un archivo de calculadora de mortgage que yo ya he compartido con ustedes. El que no lo tenga, por favor, se lo pide a Luz y Luz se los puede mandar a su correo. Ese archivo es este que voy a compartir con ustedes y les voy a mostrar para que lo vean gráficamente para yo responder esa pregunta, que también es una pregunta muy común, especialmente en este momento. En este momento, la pregunta muy común es si es mejor comprar ya que los intereses están bajitos o esperar a que los intereses, a que las casas bajen de precio. ¿Todos están viendo mi archivo de Excel? Sí. Sí, ok, listo. Entonces, miren qué sucede. Voy a borrar ese interés de aquí un segundo. Entonces, digamos que voy a comprar una casa de $400,000. Casa número 1. Y la casa de 400,000, vamos a esperar que baje. El cliente quiere esperar que la casa baje de precio. Entonces, la casa va a costar $375,000. ¿Ok? O sea, la casa bajó de precio. ¡Wow! Es un mejor negocio. La casa bajó de precio. Me estoy ahorrando un dinero. En fin. Bueno, no tengo todavía ningún interés. Es un préstamo normal, FHA. Digamos que las dos propiedades tienen los mismos taxes. La propiedad tiene los mismos taxes, $300 cada una de taxes mensuales. Y digamos que el seguro es el mismo, 150 al mes.
150 al mes. ¿Ok? Bueno, entonces miren lo que sucede. Miren la magia de los números y el por qué hoy es el mejor momento para comprar. Hoy, ya, hoy, en ese instante. Lo repito, hoy es el mejor momento para comprar. ¿Por qué? Yo tengo la casa A, la casa número 1, la compro hoy a un interés del 3%. Entonces, la casa 1 a un interés del 3%, aquí en la parte de abajo me dice que tendría una mensualidad de $2,351. Entendiéndose que estoy haciendo un cálculo en base a unos taxes de 300, a un homeowner de 150, colocando el 3.5. Yo no voy a hablar de todos los números que hay aquí, solamente quiero que se fijen en esto. Una casa al 3% de $400,000, la mensualidad sería $2,351. ¿Ok? Inevitablemente los intereses van a subir. De hecho, ya están empezando a subir. Ya hoy por hoy, conseguirse ese 3% o el 2.9 o el 3.125 es mucho más difícil. ¿Ok? Entonces, digamos que la casa bajó de precio a $375,000, pero el interés subió a 3.50, no sé, 3.5. O sea, de 3 subió al 3.5. Miren lo que pasó con la casa número 2. El pago mensual de la casa quedó en ¿cuánto? En 2,331. Entonces, ¿qué sucedió? El cliente que compró hoy al 3% por 400 está pagando 2,351. ¿Cierto? Aquí dice 2,351. El cliente que esperó a que la casa bajase $25,000, pero el interés subió a 3.5, está pagando 2,331. O sea, el momento de comprar es hoy. Porque no sabemos si esa casa, si va a bajar $25,000 o no, o cuándo vaya a bajar $25,000 el precio de la casa. Mientras tanto, pasaron varios meses del cliente número 1, el que ya compró, pasaron varios meses de ese cliente estar abonándole mensualmente a la hipoteca que ya sacó. Donde el que no compró siguió pagando varios meses la hipoteca de alguien más. Siguió construyendo la riqueza de alguien más. ¿Me entienden el concepto? Entonces miren que hay una parte numérica, hay una parte técnica. Voy a dejar de compartir porque era simplemente para mostrarles ese ejercicio. Miren que hay una parte técnica, pero hay una parte emocional y una parte de raciocinio que hay que llegarle al cliente. Si ustedes y cuando ustedes tengan la calma y el conocimiento, que aquí va a estar grabado para que vean este video muchas veces, y ustedes tengan la calma de poderle explicar a su cliente con calma, valga la redundancia, estos puntos, ese cliente difícilmente se va a ir a trabajar con alguien más. Porque esto que le estamos explicando a ese cliente no se lo explica cualquier realtor. Cualquier realtor allá afuera no maneja estos conceptos. Y no hemos hablado nada del otro mundo. De real estate. Exacto, pues no hemos hablado nada del otro mundo. Simplemente hemos cubierto punticos neurálgicos para que mi cliente se sienta cómodo conmigo, para aterrizar a mi cliente en su idea de comprar propiedad. Porque esa palabra de aterrizar a mi cliente en su idea de comprar propiedad es tal vez una de las cosas más difíciles de hacer. Porque el cliente quiere,
en los precios de hoy en día, comprar por 300 una propiedad que vale 400. Y es muy difícil, eso no existe. Entonces, es importante con estos tipsitos que les estoy dando, poder aterrizar a mi cliente y que se me haga más fácil darle manejo a mi cliente en ese sentido. Listo. Bueno, 11:46, preguntas, voy a dejarlo hasta ahí. Hay muchas otras cosas que podemos hablar y se los voy a cubrir en otro videíto, pero no los quiero, los veo como muy apagados, como muy pensativos. No sé si fue el video del principio o si es que la información que les estoy dando es muy compleja, pero esto realmente es muy sencillo. Véanse en este video 50 veces, apréndanselo y manéjenlo, que no son tips sofisticados. Ani, Muy yo sencillos. te quiero hacer una pregunta que nos hacen mucho antes de terminar, y es cuando les llega el cliente que va a comprar cash, que lo necesita ya para cuando sea, para cuando tenga la propiedad, pero cash. Y que como que toda la respuesta le sirve. ¿Usted quiere comprar? Sí, no, yo estoy comprando y en efectivo. Y ya me respondió, ya me dijo que para allá. O sea, la primera pregunta que yo hago es de que para cuándo, ya me la respondió, ya me dijo que es para allá. Pero yo no cambio mi script, yo no cambio mi proceso. Ah, para allá, ok, perfecto. ¿Y por qué quieres comprar? ¿Es para inversión? ¿Es para vivir? ¿Por qué? Entonces yo empiezo a sacar la información y en base a esas preguntas yo empiezo a manejar mis respuestas. Lo que yo no hago con un cliente, mi gente, es ese cliente que me dice que va a comprar ya y que es en efectivo y que cualquier cosa le sirve, yo no dejo mis cosas por salir corriendo a mostrarle ya. O sea, hay que preguntarle dónde está la plata. ¿Está aquí o está en tu país de origen? ¿La tienes debajo del colchón o está en tu cuenta bancaria? ¿Ok? Hay muchas cositas. Eso es otro tema para hablar otro poquito, pero en términos generales, no reaccionen ustedes a las preguntas o a los requerimientos de los clientes. No sean reactivos, sean proactivos. Tomen control de la conversación para que tengan el control de la situación. Me pregunta Elvis, el down payment. ¿El down payment de qué, Elvis? O sea, es muy sencillo. Si es un FHA, el mínimo down payment es 3.5, pero puede ser más de eso. Y si es un convencional, el down payment es del 3%. Puede ser desde el 3% si tiene un crédito superior a 700. Tú me preguntas que si eso es dependiendo del banco. No, eso es un préstamo permitido, eso es un préstamo por Fannie Mae, esos son guidelines de Fannie Mae y Freddie Mac. Pues que haya bancos que no lo sepan manejar o eso, no sé, pero pues, o que haya loan officer, más que el banco es el loan officer realmente, como en el real estate. Hay realtors que de pronto no son capaces de manejar una situación y otros que sí sean capaces de manejar la situación. Lo mismo es con el tema de los préstamos. Hay loan officers que son capaces de hacer unas cosas, otros que no, y cosas así. No, Claudia. Claudia pregunta que si los gastos de cierre de una compra en cash son del 5%. No, son mucho menos. Normalmente oscilan el 2%, el 2.5% de los gastos de cierre. Porque primero que todo no tiene que comprar mortgage insurance. El comprador, al no tener préstamo, no tiene que comprar mortgage insurance. Y el mortgage insurance es un costo bastante alto en la transacción. Entonces, no tiene que ser, no es del 5, es del 2%, 2.5%. Ojo, estoy dando un estimado porque yo no sé los taxes de la propiedad, yo no sé el seguro de la propiedad, en fin, pero bueno, por ahí pueden estar.
Pregunta Lisette, tengo un cliente barbero con un income de 20,000. ¿20,000 qué, Lisette? ¿Al mes o 20,000 al año? Al año, dice ahí, ¿De 20,000 al año? por la year. Lisette, ¿tienes micrófono? ¿Puedes hacer la pregunta por micrófono, por favor? ¿Aló? Sí, hola Lisette. Hola, la pregunta es, tengo un cliente que es barbero. Dame un momento. Tengo un cliente que es barbero y él tiene un income de 20,000. Tiene el down payment de como $20,000. Espérame, ¿pero gana 20,000 al mes o 20,000 al año? No, al año. Ok. Tiene buen crédito de 700 en adelante y tiene un down payment para darte 20,000. Quiere comprar un apartamento que están vendiendo unos 120 por ahí, 130,000. Pero el income yo sé que está bajo. Como yo le dije que se considera otra persona para que le preste los incomes. La persona que se los quiere prestar tiene buen income, pero tiene mal crédito. ¿Cómo se hace en ese caso? Ay, Lisette, no, es muy complicado. Es muy complicado porque para poder calificar para el préstamo, pueden poner el micrófono en mute, por favor, para que no haya background. Para poder que la persona califique para el préstamo, tiene que tener un crédito decente y un ingreso decente. Si la persona tiene mal crédito y tiene buenos ingresos, pues no, probablemente no califique, o si la persona tiene malos ingresos y tiene muy buen crédito, pues no va a calificar. Tocaste un tema de los apartamentos y esa es la otra pregunta que quiero que por favor se la aprendan de memoria. En la mayoría de los apartamentos se necesita comprar con el 25% de down payment. No en todos, ¿ok? No en todos, pero en la mayoría de los apartamentos se necesita comprar con el 25% de down payment, porque la asociación de los apartamentos no tiene reservas, no tiene un budget, no tiene, o tiene demandas o cosas así. Entonces es muy diferente comprar un townhouse o comprar un single family home a comprar un condominio. ¿Ok? Esa pregunta sí que sí tiene que ser ayudada a responder por el loan officer. Porque en esto de los apartamentos sí tiene mucho que ver el lender. Hay bancos que le pueden prestar al edificio 1 y otro banco no prestarle a ese mismo edificio. Entonces, eso sí es una pregunta muy precisa de cada loan officer, según el banco con el que cada loan officer trabaje. Jorge pregunta, ¿qué son las reservas en los condominios? Las asociaciones de todo, de condominios, de homeowner, de casas o de townhomes, todas las asociaciones son como una empresa, por llamarlo de alguna forma. Y esa empresa tiene que tener reservas para daños inesperados. O sea, algún daño inesperado dentro de una comunidad puede ser arreglar ascensores o reemplazar ascensores, puede ser arreglar techos, puede ser mandar a pintar las paredes externas de la unidad, en fin, esas reservas, para que un banco se sienta cómodo prestando menos del 25% en un apartamento, la asociación tiene que tener reservas. Si la asociación está en números rojos, eso significa que probablemente el edificio está en declive, o sea, no está bien mantenido. Eso significa que pueden haber liqueos en los techos y la asociación no tiene cómo mandar a arreglar los techos y puede haber detrimento a la propiedad. Entonces, por eso es importante esos punticos. Jacqueline. Si un inquilino quiere comprar la casa donde vive, pero la dueña no quiere realtor, ¿cómo sería la figura? La figura sería de darse golpes de pecho si cuando yo llené el contrato
no coloqué la cláusula que la tiene Fortex Realty desde el principio, que si la propiedad va a ser comprada por el inquilino, Paguen comisión. me paguen mi comisión. Si no hay ese documento desde el principio firmado, pues es muy difícil que te lo firmen después, Jackie. Revisa, no sé si tú hiciste si está firmado. No, si está firmado, te lo tienen que honrar. Y tenemos que ir a demandar. O sea, si no lo quieren pagar, hay que demandar. Pero si está firmado de que la propietaria firmó de que si el inquilino compraba la propiedad durante el tenancy es el periodo de renta. Si la propietaria firmó eso, tiene que pagar la comisión, quiera o no quiera. Eso es, pero el problema es que si no quiere, pues toca hacer una demanda, pero de que la ganamos, la ganamos. No nos la ganamos al otro día, pero bueno, pero si no la podemos ganar. Pero ¿cómo yo representaría a mi cliente? O sea, Como el buyer legalmente, agent. ¿cómo? Ajá. Tú eres, O sea, tendría que conseguir un abogado. Espérame, O sea, en espérame, cuestión de espérame. papelería. No, espérame. ¿Tú me estás preguntando que cómo representas a tu cliente o tú me estás preguntando cómo peleas su comisión? No, la comisión no, porque es que la dueña no quiere realtors. O sea, ella tendría que conseguir un abogado, igual los tenants, para en cuestión de papeleo, de documentos y todo. O sea, para que ellos hagan la negociación entre ellos. Sí, porque ella dice que ya no quiere realtors. O sea, lo que tú puedes hacer, y buena pregunta, Jackie, por cierto, lo que tú puedes hacer es de pronto llegar a algún acuerdo con tu cliente y decirle, mira, yo no te puedo representar de gratis, la verdad. O sea, yo no te voy a representar de gratis. Yo te puedo representar por un fee y llegar a un acuerdo, no sé, 2,000, 3,000 pesos, y se hace un contrato todo completo, todo. Si no quieren nada de nada, hay contratos de compraventa que los pueden bajar de internet y llenarlos ellos, pero no utilizar un contrato de Fortex Realty. O sea, el contrato que tú bajas de Dan Loop o el contrato que tú bajas de Form Simplicity, si tiene el logo de Fortex Realty, tiene que estar hecho por ti. Si tú les quieres dar una copia sin logo, que ellos la llenen, pues ya tú verás. Pero yo no me involucraría, porque a pesar de que no estés involucrada en la negociación, si tú das consejos de cómo llenar el contrato de compraventa y algo pasa, ellos pueden venir detrás de ti. Entonces, tú sabes, o me remuneran mi conocimiento o los dejo que ellos resuelvan como puedan. Ese es mi consejo. ¿Jackie? Ok, sí, listo. Gracias. Jansen, hay una variable que es el tiempo. ¿Cuándo? ¿Es posible una nueva charla con este tema para ilustrarnos sobre esta pregunta a nuestros potenciales clientes? Jansen, ¿quieres formular la pregunta en voz, por favor? A ver si te la puedo responder rápidamente. Sí, señor. Digámoslo así, yo empiezo un proceso con un cliente hoy. Más o menos, ¿cuánto es el tiempo promedio mientras se hace todo el proceso de aprobación del préstamo, de papeleo, hasta llegar al cierre? Estas preguntas de tiempo a veces están como en el aire en mi cabeza. Sí. Lo que pasa con eso, Jansen, es de que, o sea, el tiempo promedio de una transacción de la A a la Z va a depender de cuándo el cliente quiere comprar y qué tan listo tiene el cliente los documentos. Si tú me preguntas a mí, ¿cuánto se puede demorar el proceso de la A a la Z para alguien que está listo con documentación, dinero, trabajo y crédito para comprar? Realmente una transacción no debería demorarse más de 2 meses. Desde el momento en que hablas con el loan officer, para el loan officer calificar a tu cliente, salir a buscar propiedad, encontrar propiedad, entrar a contrato y cerrar,
no deberían de pasar más de 2 meses. Pero eso es el escenario más poco probable. Realmente la mayoría de los escenarios no son el cliente que está ya listo emocional y financieramente para comprar. Entonces, todo lo que se salga de ahí, de ese escenario perfecto, el tiempo va a estar sujeto al perfil financiero o de disponibilidad del cliente. Yo he tenido negocios que no es que los haya trabajado 2 años seguidos, sino que desde el momento que el cliente llegó donde mí, hasta el momento donde ya arregló el crédito, ahorró el dinero, hizo los taxes, pasó todo, 2 años. O sea, cada escenario es totalmente individual, Hansen. ¿Respondo a tu pregunta? Sí, muchas gracias. Ok, perfecto. Jackie, de todas maneras, si quieres, ahorita cuando terminemos la reunión me llamas y podemos profundizar en el tema de tu pregunta. ¿Listo? Listo, Giovanni. Muchas gracias. Bueno, una última pregunta para irnos. Pregunta a la 1, pregunta a las 2. ¿No? De mi parte estamos bien, Giovanni. Sí, ok, listo, perfecto. Bueno, mi gente, espero que haya sido de mucho beneficio esta reunión, ya que quedó grabada. Lina María la va a montar, la va a compartir con todos ustedes.